Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un video. El día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades del triángulo. El video pasado hablamos sobre los triángulos en sí. Y no hemos hablado de tu triángulo amoroso con tu crush. Ahora vamos a ver las propiedades. Así que comencemos. Como concepto previo para este tema vamos a necesitar la teoría que hemos visto en el video pasado de triángulos. Primeramente vamos a ver cada una de las propiedades que pueden cumplir los triángulos. Como primera propiedad tenemos a un triángulo. En el triángulo vamos a poner sus ángulos interiores. Sabemos que alfa, beta y teta son llamados ángulos interiores porque están adentro del área que encierra el triángulo. ¿Qué pasa si trazamos una paralela a la base del triángulo? Es decir, el lado que está abajo. Sabemos que como son paralelos, hay una propiedad de ángulos alternos internos. Primeramente, teta puede estar de este lado. Y segundo, alfa también puede estar de este otro lado. Ahora, como podemos observar, los tres ángulos forman un ángulo de 180 grados. Por eso podemos decir que en todo triángulo la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. Como segunda propiedad tenemos otra vez otro triángulo, pero esta vez vamos a extender un lado. Y tenemos los dos ángulos interiores, alfa y beta, y un ángulo exterior, que es x. ¿Qué pasa si en el ángulo x completamos para poder llegar a 180 grados? Es decir, ¿qué pasa si trazamos este ángulo y sabemos que como los dos ángulos suman 180, si en un lado es x, el otro ángulo va a ser 180 menos x. Y por la propiedad 1 sabemos que la suma de los ángulos internos suman 180 grados. Entonces alfa más beta más 180 menos x es igual a 180. Los 180 se van como ella se fue de tu vida. Y nos queda alfa más beta menos x igual a 0. Luego el x lo pasamos a sumar y nos queda que x es igual a alfa más beta. Es decir, el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Para la propiedad 3, igual tenemos un triángulo, porque el tema es triángulos. Extendemos un lado y trazamos una bisectriz interior. Sabemos que una bisectriz es una línea que parte un ángulo a la mitad. Es decir, el ángulo donde están haciendo ahora está dividido a la mitad. Y trazamos una bisectriz exterior. ¿Cuál es la diferencia entre una bisectriz interior y una bisectriz exterior? La bisectriz interior es la bisectriz de un ángulo interior del triángulo. Y la bisectriz exterior es la bisectriz de un ángulo exterior al triángulo. Ahora, como sabemos que son bisectrices, los dos ángulos están divididos a la mitad. Y vamos a tener los ángulos teta y x. Ahora, por la propiedad 2 que hemos visto, vemos que estos dos betas que están aquí son el ángulo externo del triángulo negro. Por lo tanto, 2 beta va a ser igual a 2 alfa más x. Operamos esto y el 2 alfa lo pasamos a restar y nos queda que x es igual a 2 por beta menos alfa. Luego podemos ver que beta es el ángulo exterior del triángulo rojo. Por lo tanto, beta va a ser igual a alfa más teta. Si el alfa lo pasamos a restar, nos queda que beta menos alfa es igual a teta. Y luego esto lo reemplazamos aquí y nos queda que x es igual a 2 teta. Como cuarta propiedad tenemos un triángulo. Esta vez vamos a trazar dos bisectrices interiores. Como son bisectrices interiores, los ángulos están partidos a la mitad. Ahora tenemos el ángulo interior teta y el ángulo formado x. Igual, de la primera propiedad sabemos que los ángulos interiores del triángulo negro suman 180 grados. Entonces 2 alfa más 2 beta más teta es igual a 180. Pasamos a restar el 2 alfa y el 2 beta y nos queda que teta es igual a 180 menos 2 beta menos 2 alfa. Factorizamos el 2 y nos queda que teta es igual a 180 menos 2 por beta más alfa. Ahora, del triángulo rojo sabemos que sus ángulos interiores también suman 180 grados. Entonces x más alfa más beta es igual a 180. Pasamos a restar el beta y el alfa y x es igual a 180 menos beta menos alfa. Ahora si factorizamos el menos nos quedaría x igual a 180 menos beta más alfa. Pasamos a sumar el beta más alfa y nos queda que beta más alfa es igual a 180 menos x. Beta más alfa lo reemplazamos aquí y nos queda que teta es igual a 180 menos 2 por 180 menos x. Multiplicamos el 2, nos queda menos 2 por 180 menos 360, menos 2 por menos x nos queda más 2x. Entonces nos quedaría 180 menos 360 más 2x. 180 menos 360 es menos 180. Ese menos 180 lo pasamos a sumar y nos queda que 2x es igual a 180 más teta.
Entonces el 2 pasa a dividir y x es igual a 90 más teta medios. Para la propiedad 5 tenemos otra vez otro triángulo. Acá vamos a extender dos lados del triángulo y vamos a formar los ángulos exteriores y el ángulo interior x, alfa y beta. En la parte de alfa completamos el ángulo de 180 grados y nos queda 180 menos alfa. Igual en la parte de beta completamos el ángulo de 180 grados y nos queda 180 menos beta. En el triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. Por lo tanto x más 180 menos alfa más 180 menos beta es igual a 180. Eliminamos el 180 como ya eliminó tu existencia de subida. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Pasamos el alfa y el beta a sumar y nos quedaría que x más 180 es igual a alfa más beta. Para la sexta propiedad tenemos otro triángulo y extendemos los dos lados de abajo. Ahora esta vez vamos a cruzar dos bisectrices exteriores. Sí, recuerden que las bisectrices exteriores son de los ángulos exteriores. Como son bisectrices, los ángulos son iguales. Ahora tenemos el ángulo θ y el ángulo formado x. En el triángulo grande se cumple la propiedad 5, porque los dos ángulos exteriores son 2 alfa y 2 beta. Entonces 2 alfa más 2 beta es igual a 180 más θ. Factorizamos el 2 y nos queda que θ más 180 es igual a 2 por alfa más beta. Luego en el triángulo rojo tenemos alfa, beta y x son ángulos interiores del triángulo rojo. Por lo tanto alfa más beta más x es 180. El x lo paso a restar y nos queda que alfa más beta es igual a 180 menos x. Eso lo reemplazo aquí y me queda que θ más 180 es igual a 2 por 180 menos x. Y nos queda que θ más 180 es igual a 360 menos 2x. El 2x lo pasamos a sumar y el θ y el 180 lo pasamos a restar. Nos queda 2x igual a 180 menos θ. Y luego pasamos el 2 a dividir y nos queda que x es igual a 90 menos θ. En la séptima propiedad tenemos esta forma con los ángulos alfa, beta, θ y gamma. Acá sabemos que hay un cruce de vértices y como se trata de la misma línea, los dos ángulos vienen a ser iguales. Esto lo hemos visto en ángulos opuestos por un vértice. Cuando las líneas que se están cruzando son las mismas, los ángulos que están de un lado y el otro lado son iguales. Por lo tanto, en el primer triángulo, el triángulo de la izquierda, vemos que alfa más beta más x es igual a 180. Y en el ángulo de la derecha, θ más x más gamma es igual a 180. En el primero pasamos a restar x y nos queda alfa más beta igual a 180 menos x. Y en el segundo θ más gamma es igual a 180 menos x. Como en los dos lados tenemos 180 menos x, vemos que esas dos expresiones son iguales entonces. Por lo tanto, alfa más beta es igual a θ más gamma. En la propiedad número 8 tenemos esta figura. ¿Qué pasa si unimos estos dos puntos? Se forma un triángulo, pero los ángulos de abajo son los que nos faltan. Vamos a ponerle el nombre de m y n. Entonces en el triángulo pequeño x más m más n suman 180 porque son ángulos interiores. Y en el triángulo grande, alfa más m más beta, que es un ángulo, y n más θ, que es el otro ángulo, suman 180. Y en el primer caso pasamos a restar m y n y x es igual a 180 menos m y n. En el segundo caso también pasamos a restar m y n y nos queda que alfa más beta más θ es igual a 180 menos mn. Al igual que en la propiedad 7, esas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, x es igual a alfa más beta más θ. Y por último, la novena propiedad y una figura un poco más grande. Vamos a ver esta propiedad. Esta propiedad es un conjunto de las demás propiedades que hemos visto hasta ahora. De esta parte, vemos que el ángulo que está aquí va a ser la suma de x, alfa y beta, por la propiedad 8 que acabamos de ver. Y en el triángulo de la corbata, vemos que x más alfa más beta es un ángulo exterior. Por lo tanto, x más alfa más beta va a ser igual a más 2 alfa, que son los ángulos interiores de ese triángulo. El alfa lo pasamos a restar y nos queda que a más alfa es igual a x más beta. En el triángulo de la derecha podemos ver que se cumple lo mismo. Por lo tanto, b más 2 beta es igual a x más alfa más beta. Y pasamos el beta a restar y nos queda b más beta igual a x más alfa. Sumamos las dos expresiones que están encerradas por un rectángulo y del lado izquierdo nos queda a más b más alfa más beta. Y del lado derecho nos queda x más x, 2x más alfa más beta. Se van los alfa y se van los beta y nos queda que 2x es igual a más b.
Por lo tanto, de toda esta figura la propiedad es que x es igual a la semisuma de a y b. Y ahora pasando a los ejercicios aplicativos, el primer ejercicio nos dice hallar alfa. Si tenemos esta figura podemos notar algo. Del triángulo que está de rojo, vemos que el 5 alfa es el ángulo exterior y el alfa y el beta son ángulos interiores. Por lo tanto, 5 alfa es igual a alfa más beta. El alfa lo pasamos a restar y nos queda que beta es igual a 4 alfa. Entonces esto lo reemplazamos dentro del triángulo, cambiamos lo beta por 4 alfa. Del triángulo celeste que se está marcando ahorita podemos ver que ahora el 4 alfa es el ángulo exterior y alfa y el cuadradito que viene a representar 90 grados ahora son los ángulos interiores. Por lo tanto ahora 4 alfa es igual a alfa más 90. Pasamos el alfa a restar, 90 es igual a 3 alfa y alfa es igual a 30 grados. Para el segundo ejercicio tenemos este texto. Cuando tengamos ejercicio por texto, lo más importante es saber interpretar lo que te está diciendo el texto. En un triángulo ABC ya sabemos que hay un triángulo con vértices A, B y C. Se cumple que al trazar la bisectriz del ángulo A hasta un punto P que está fuera del triángulo, trazamos la bisectriz desde A hasta el punto P que está afuera del triángulo. Y al unir el punto P con el punto B, resulta que el lado BC es bisectriz del ángulo PBA. Al unir el punto P con el punto B, lo estamos uniendo, dice que el lado BC es este lado que está aquí, es bisectriz del ángulo PBA. PBA es el ángulo que se está formando ahora de color azul. Ese ángulo que está ahí, ese es el ángulo PBA. Ahora, como BC es bisectriz, ese ángulo queda partido a la mitad. Ahora, como sabemos desde un inicio, desde A se trazó su bisectriz, por lo tanto en A también queda partido a la mitad. Acá podemos notar que se parece a una propiedad que hemos visto, que es la propiedad número 3 que tenemos aquí. Pero acá, ¿cuál es la característica de esta propiedad? De que hay un ángulo interior y un ángulo exterior de un solo triángulo. En el triángulo ABC, es decir, el triángulo negro, ya tenemos la bisectriz de A, que es la línea roja. Y esa es una bisectriz interior. Faltaría la bisectriz exterior. ¿Cuál sería esta bisectriz exterior? Como estamos uniendo el punto P, lo mejor sería tratar de formar una bisectriz exterior desde el ángulo B. Y es lo que vamos a ver si se puede hacer. Entonces me dicen que la medida del ángulo B es 60. Entonces el beta que está en el ángulo B es 60. Cambiamos los betas por 60 y notamos que 60 más 60 es 120. ¿Cuánto faltaría para llegar a 180? Sería 60 también. Y como podemos notar, la línea BP es bisectriz exterior del triángulo ABC, porque está partiendo un ángulo a la mitad, que serían estos dos. Estos dos ángulos se están partiendo a la mitad. Ahora, como ya vimos que se puede partir en la mitad, es la misma propiedad que hemos visto, solamente que está volteada la figura. Entonces añadimos el dato de que el ángulo C vale 80 grados y nos piden hallar el ángulo BPA. BPA es este de aquí, porque va desde el punto B hasta el punto P y del punto P hasta el punto A. Ese ángulo que se forma viene a ser el ángulo BPA. Ahora, como podemos ver, X está del lado de la bisectriz exterior. Por lo tanto, 80 es igual a 2X. 80 es igual a 2X. Entonces, X va a ser igual a 40 grados. Y por último les dejamos un ejercicio para ustedes para que puedan practicar. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy en este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido, que eso es lo más importante. No se olviden de pasar por la página de Facebook de Unimat y contactar con nosotros para poder enterarse de las ofertas que tenemos para ustedes. La música de fondo llegó gracias a Catpop. No olviden de seguirlo en sus redes sociales y de suscribirse a su canal. Muchas gracias.